Empezamos cuando nos digáis. Pues venga, empezamos. Muy buenos días a todos y a todas, especialmente a los que estáis aquí y por streaming. Muchísimas gracias por vuestro tiempo en un día como hoy, más bien lluvioso y frío. Hoy, sabéis, celebramos el primer evento de premios del clúster Math y Health. Voy a hablar brevemente de quiénes somos y voy a intentar dedicar la mayor parte del día a las presentaciones. Tenemos 2 horas y vamos a presentar 4 proyectos de emprendimiento. El Ayuntamiento de Madrid ha creado 7 clústeres verticales en distintas líneas: ciberseguridad, Big Data, salud, construcción, logística, etcétera. Y ayer mismo, en estas primeras sillas, se sentaban todos los presidentes de los clústeres que juntos, sumados y con las empresas asociadas a cada uno de nosotros, excedemos de los 800 proyectos, 800 empresas, quizás así me oigáis mejor, todas ellas intentando generar en el Ayuntamiento de Madrid emprendimiento e innovación. 800 empresas amigas que están cerca nuestro. Yo quería hablar ahora brevemente de lo que es el sector salud. El sector salud, para que lo recordemos todos, a nivel global representa 1,4 trillones de euros, de los cuales estimamos que un 20-25% de los mismos ocupan el área de salud digital. Es decir, estamos hablando fácilmente de entre 300 y 400.000 millones. Para que lo pongamos en perspectiva, el presupuesto anual en España de la parte de sanidad pública y privada supera un poquito los 115.000 millones. Es decir, solamente la parte digital a nivel internacional sería 3 o 4 veces lo que nosotros invertimos en España en un año, ¿no? Y con esa misma regla de 3, de los 115.000 millones en España, podríamos hablar de unos 23.000 millones de euros que se ocuparían básicamente en el área del e-health. Por tanto, tenemos un mercado interesante. Hoy tenemos, como he dicho, 4 presentaciones. Voy a dedicar muy poquito más a hablar del clúster. Prefiero que sean los compañeros que hoy vienen a impactarnos, todos ellos y todas ellas, con sus proyectos bonitos. Vamos a animarlos, vamos a intentar apoyarlos y apoyaros en todo. Todos los meses vamos a presentar 4 proyectos. Los proyectos que vamos a presentar hoy están aquí. Está pequeñito, pero os los voy a decir. Primero va a hablar la Fundación San Juan de Dios. Después va a hablar el grupo Humana Care. En tercer lugar, el grupo eSity. Y por último, la asociación Cowork. Vamos a hablar de cohousing, vamos a hablar de plataforma de prevención y cuidado de la salud mental. Vamos a hablar de proyectos para personas capaces con alguna discapacidad. Y vamos a hablar también de adultos. El grupo eSity tiene cosas muy interesantes que contarnos. Dicho lo cual, poco más por mi parte. Le voy a ceder la palabra al primer grupo, a la Fundación, en concreto a Elena García, que también es parte de la Junta Directiva del clúster Math y Health. Todo tuyo y muchísima suerte. Gracias, muchas gracias. Gracias, Carlos. Bien. Gracias, Carlos, y al clúster de e-health y, por supuesto, al Ayuntamiento de Madrid por permitirnos estar ya hoy aquí presentando proyectos. Como bien ha dicho Carlos, yo soy Elena García, soy la responsable de los proyectos de innovación de la Fundación San Juan de Dios, que damos soporte a centros sociosanitarios de lo que ahora llamamos Unidad Territorial 2, que es toda la zona norte de Castilla. Y me acompaña Manuel Lara, que es compañero de… Bueno, la Fundación gestiona además un centro universitario, es profesor nuestro, ha trabajado durante los últimos años en uno de nuestros centros de atención a discapacidad y es el responsable del proyecto que os vamos a contar. Capaces nace como una necesidad
que detectamos y sobre todo ellos detectan durante la pandemia. En las primeras semanas del momento gordo del 2020, cuando se cierran los colegios, todos hemos vivido qué pasaba con nuestros hijos y cómo manejar en casa, pero las personas con discapacidad era muchísimo más complejo, ¿no? Cómo esas familias atendían a esos niños en casa, cómo accedían a recursos, cómo se conectaban con los colegios que no estaban preparados y, sobre todo, cómo atendían a esas necesidades más incluso conductuales, ¿no? Ahí empezamos a trabajar y desde esa necesidad, porque somos un equipo de profesionales, Manuel está hoy aquí, pero el resto, tanto del mundo de la parte de salud, fisioterapia, como del mundo de la educación especial, cómo nos han trasladado ellos para poder con la empresa tecnológica desarrollar el producto en base a esas necesidades que en el día a día estaban trabajando, ¿no? Y era un momento de cambiar. En el ámbito de la salud digital parece que solo están los pacientes crónicos, que solo está la salud, ¿no? La gestión de los pacientes globales, pero en el ámbito de la discapacidad hay mucho por hacer. Y uno de los primeros retos que nos planteábamos era cómo agrupar a nuestros usuarios, a nuestros chicos, y cómo hacer unos clústeres que nos permitieran ofrecer recursos de manera generalizada y directa, ¿no? Un poco decimos el Netflix. Y teníamos que cambiar la forma de trabajar, ¿no? Y de colaborar desde la universidad, las empresas y el sector social, ¿no? Lo que pretendíamos era que pudiéramos ayudar a las personas, a los usuarios, a sus familias, pero también a los profesionales que había detrás, a que fueran más activas, a que estuvieran más empoderadas y que pudieran participar en la toma de decisiones, ¿no? Porque muchas veces les imponemos, ¿no? Se les dan las cosas hechas, ¿no? Nuestro enfoque en los proyectos siempre es el diseño centrado en el usuario, pero de verdad, ¿no? O sea, empezamos todos los proyectos implicando metodologías ágiles, design thinking, para detectar realmente cuáles son las necesidades de cada uno de los agentes involucrados, los indicadores que luego tenemos que medir, ¿no? Y las claves eran esas: potenciar personas, porque queríamos que desde ese ofrecimiento de recursos lo que les ayudáramos no solo era solventar la necesidad de ese momento, sino que les pudiéramos ayudar en su crecimiento personal, ¿no? Individual y colectivo, que mejoráramos la calidad de vida y que con el proyecto ayudáramos entre todos a transformar ese entorno, la realidad que nos ocupaba, ¿no? Y luego teníamos una frase que decía que cuando el mundo se digitaliza, las personas capaces demuestran que se puede, ¿no? Porque cuando nosotros en la Orden San Juan de Dios llevamos desde el 2013 con un proyecto de transformación digital en el ámbito de discapacidad, y es brutal, ¿no? Cómo responden las personas a la tecnología, y cuando hacemos evaluación de impacto de los programas, pues recuerdo un niño, ¿no?, que le decía: ¿y esto a ti para qué significa, ¿no? Y dice: esto para mí me genera tanta satisfacción como cuando me llevan al parque de atracciones, que voy una vez cada 3 años, ¿no? Porque me siento igual al otro. Estoy en el parque y tengo una tablet o tengo un móvil igual que el de al lado, que tiene capacidades, ¿no? Queríamos ir dimensión a dimensión, ¿no? Y impulsando la innovación, pues bueno, como lo que es la definición de innovación, ¿no? Detectar una necesidad. Esa necesidad no solo dirigida, como he dicho antes, a los usuarios, sino también implicar a las familias. Muchas veces las familias van a tener que tomar el rol principal porque el usuario no tiene capacidad, y los profesionales, ¿no? Porque para poder transformar realmente la organización tenemos que implicarles a todos. Si damos un servicio al usuario, pero luego no sirve de nada, no podemos recoger datos para que las familias se empoderen, mejoren la toma de decisiones, los médicos, los educadores, los fisioterapeutas, no nos servía para nada, ¿no? Y luego diseñar, pensar en soluciones creativas que pudieran resolver esa necesidad, ¿no? ¿Y por qué decimos lo de dimensión a dimensión? Porque nos poníamos el foco en esa imagen. Vais a ver las 8 dimensiones de calidad de vida, que habitualmente es la escala que se utiliza en el ámbito de la discapacidad, ¿no? Y que tiene esas 8 dimensiones: el bienestar emocional, el bienestar físico, el bienestar material, relaciones interpersonales, inclusión social, el desarrollo personal y la parte de derechos, ¿no? Entonces, que cada una de las acciones que se hicieran con el proyecto tenía que impactar en cada una de estas dimensiones, para que la persona y la familia también vieran su progreso, ¿no? Un poco visualizábamos como en Apple, ¿no?, cuando te va diciendo: venga que lo consigues y estos son tus anillos, ¿no? Siempre en tono positivo, que las acciones que les dijéramos es: hoy estás aquí, pero si haces esto vas por el buen camino, ¿no? Que nos permitiera adecuar los proyectos a las necesidades de la persona, y para eso hacíamos, luego Manuel lo va a explicar bien, la parte técnica que domina,
teníamos que hacer un cribado inicial, porque obviamente si cada uno de nosotros somos diferentes, las personas con discapacidad mucho más, ¿no? Entonces, hay personas que tienen dificultad en la movilidad, personas que tienen dificultad en la vista, personas que tienen de todo tipo de dificultades, ¿no? Entonces, le dimos muchas vueltas en cómo las escalas que hay actuales no nos valían para hacer clústeres agrupados que pudiéramos hacer recomendaciones, pero cómo desde esas necesidades pudiéramos luego ir haciendo perfiles que a través de algoritmos luego pudiéramos ir mejorando, ¿no? Pero siempre en una actitud positiva, que la persona fuera empoderada, ¿no? ¿Y cómo veíamos la solución? Aunque el caso de uso nació en el ámbito de la discapacidad, es una solución, una tecnología que puede ser perfectamente escalable a cualquier otro ámbito, en la salud mental, en las personas mayores, en las personas con exclusión social, en los niños, ¿no? En la infancia. De hecho, los diferentes sectores que todos ellos trabajamos en la Orden han venido diciéndonos, oye, esto me lo puedo llevar a mi terreno, ¿no? Entonces, más allá de una aplicación como en un primer momento dijimos, vamos a tener una tecnología que dé apoyo a las personas en ese momento, ¿no? Dijimos, bueno, pensando en grande, esto al final es, las personas tienen sus datos, datos de comportamiento en entorno real que no sabemos, cuando el niño, en este caso, la persona mayor sale del centro municipal de atención a las 3 de la tarde y se va a su casa, no sabemos qué hace, no sabemos si sigue nuestras indicaciones, si no, si tiene un cambio de conducta, si de repente le da un brote, ¿no? Y se pone nervioso, ¿qué ha pasado? Y cuando vas al médico, vas al geriatra o vas a... no le sabes explicar porque te vas cada 6 meses, ¿no? Y nos decían, claro, y ¿cuántos brotes le ha dado o cuántos trastornos de conducta ha tenido durante esta época? Pues 10. ¿Y debido a qué? No lo sé, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de la tecnología nos va a permitir tener datos de comportamiento real? Le hemos llamado Social Data Lake, ¿no? Ahora que está tan de moda el Data Lake en salud, pero también en esta parte social, en el que podemos integrar bots asistenciales, asistentes virtuales, ¿no? Pues, sobre todo audio, ¿no? Porque estas personas, muchas de ellas tienen problemas de lectoescritura, ¿no? O de comprensión. Poder integrar diferentes wearables para ir teniendo diferentes inputs, ¿no? de indicadores. Utilizar la gamificación para que fuera divertida, o sea, tenemos que conseguir que esto lo utilicen, ¿no? Ellos nos han dicho, hemos estado en un proceso continuamente iterativo con niños, con familias, para ver si la aplicación era útil, si no, si la usarían, cómo querían el diseño, ¿no? Y luego, esto todavía no lo tenemos, la parte de blockchain no, pero sería el futuro el poder tener una trazabilidad, ¿no? del dato con las personas. En los contenidos, aunque luego lo veremos más en detalle, hay como esas categorías, ¿no? Una cuestión que nos pedía era la comunidad interna para poder relacionarse entre ellos o para que un centro se pudiera comunicar con su grupo de personas asistidas, ¿no? Porque ahora estaban utilizando otro tipo de canales no seguros o incluso a veces teléfonos personales, ¿no? Que esos chats, las videollamadas se pueden analizar también, pero en los chats nos permite también que si escribimos o los audios podamos hacer analítica de ese proceso, con procesamiento de lenguaje natural para poder sacar nuevos insights, ¿no? De qué están hablando, qué cosas son importantes para ellos. Tener recursos de ocio. Estas personas, igual que las mayores o igual que las personas con salud mental, no tienen normalmente acceso a la comunidad y decíamos la dimensión de calidad de vida de inclusión social, ¿no? Entonces, como empresas que ofertan servicios en la comunidad pueden integrarse en la aplicación y conectar, ¿no? Ofrecerles servicios adaptados a las necesidades. Y, por tanto, pues eso, integrar agendas en función de dónde esté la persona usuaria de la aplicación, integrar formación, píldoras formativas cortitas adaptadas, ¿no? Lo llamamos Academy, ¿no? Como un pasaporte de qué cosas has ido haciendo, cómo te has ido formando, además, a lo mejor con cosas muy tontas, ¿no? De cómo manejar el Teams, cosas que pasaron por ello, ¿no? Y recursos de autogestión, ¿no? Una de las cuestiones era hoy estoy nervioso, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy nerviosa. ¿Por qué estás nerviosa? Pues yo te ofrezco, en función de la valoración que me das a la respuesta, te ofrezco un recurso para que tu familia contigo o tú puedas estar trabajando y solventar esa situación, ¿no? De manera que al final tengas una trazabilidad, una serie de indicadores de datos, que es lo que llamamos el Netflix, ¿no? Que en función de si te ha gustado la recomendación que te he hecho y has ejecutado la actividad o no y cómo la valoras, pues te voy a ofrecer otra vez ese tipo de recomendaciones o no, ¿no? De manera que, bueno, vamos viendo si además con ese tipo de actividad la persona va cambiando en las dimensiones hacia mejor o hacia peor, porque siempre
A mí que me gusta mucho la parte de impacto social, ¿no? Siempre tendemos a ir a los impactos positivos, pero tenemos que también recoger los impactos negativos, ¿no? Y en esa parte, como nos decía que los proyectos siempre los diseñamos centrados en el usuario, también medimos el impacto que generamos en términos de transformación, ¿no? Simplemente el número de usuarios no me vale cómo he cambiado la vida de esas personas en cualquiera de los stakeholders que hemos mencionado, ¿no? Entonces, la aplicación también me permite tener esas métricas basada en esos indicadores que me han dicho inicialmente, ¿no? Entonces, puedo hablar de SROI como metodología, que es la utilizamos, retorno social de la inversión, que puedo llegar a monetizar o no. Ahí pongo utilizando indicadores basados en preferencias reveladas, que es la metodología que estamos utilizando para que la persona realmente luego pueda valorar cuánto pagaría, cuánto estaría dispuesto a pagar por utilizar este servicio, ¿no? Y realmente saber así cuál es el retorno que tenemos. Y para quién, ¿no? Al final, cuando tenemos toda esta cantidad de datos, lo que nos permite es desarrollar nuevos productos adaptados a necesidades, nos permite diseñar servicios de acompañamiento a entidades sociales, nos permite también vincular a la universidad, que normalmente hay un gap muy grande entre lo que se investiga desde la universidad a lo que luego necesitan los centros, y aprovechar los TFMs, proyectos, TFGs que tenemos en la universidad, que en nuestro caso pues tenemos 1000 alumnos, en cuarto pues tenemos como 450, imaginaros el potencial que hay ahí para poder hacer investigación o poder ir también sensibilizando a los alumnos hacia estos proyectos, ¿no? Cómo son de necesarios. Y luego, por supuesto, toda la parte de inteligencia artificial para generar nuevos modelos predictivos que vayan aumentando el conocimiento, ¿no? Y como comentaba al principio, pues aunque ahora la tecnología está desarrollada para el ámbito de discapacidad, porque fue el caso de uso que se nos puso delante, vemos claramente que se puede escalar a todas estas verticales, ¿no? Lo que hay que preparar, lógicamente, es el contenido que nosotros ya tenemos trabajado con fisioterapeutas, neuropsicólogos, personal de educación, adaptado a las necesidades que teníamos. Pues en cada vertical habrá que preparar los contenidos correspondientes, ¿no? Y bueno, ahora mismo ya tenemos el proyecto funcional completamente, ¿no? El prototipo, y a lo largo de este año pues lo que queremos es ir desarrollando nuevas verticales para ir introduciéndonos en nuevos campos. Bueno, pues vuelvo un poco, ¿no? Dimensión a dimensión somos más capaces, porque la visión es que se pueda transformar la realidad de las personas, ¿no? Y capacitarlas para que sean menos dependientes, ¿no? Ahora está el movimiento de la desinstitucionalización, y para poder desinstitucionalizar o bien a las personas con discapacidad, a los mayores o a las personas con salud mental, tenemos que dar recursos para que puedan vivir en comunidad y que puedan estar controlados, ¿no? Hace ya 5 o 6 años, en una sesión de estas de Design Thinking con personas de uno de nuestros centros de salud mental, con chavales con patología dual, que es esquizofrenia unida con adicciones, chavales de más o menos mi edad, que estaban ya en un centro de último nivel, quiero decir, que va a ser muy difícil que se puedan reinsertar en la comunidad. Nos decían: es que si yo tuviera un sistema, porque yo sé que me comporto de manera diferente cuando me va a dar una crisis y cuando voy a ir a consumir, si yo tuviera algo que me pudiera alertar y me pudiera hacer que cambie de conducta, o pudiera llamar a mi médico o a mi familiar para responderme, sería brutal, ¿no? Y eso lo dice un chaval con un trastorno ya grande, ¿no? Desde su experiencia, ¿no? Bueno. En este vídeo se ve brevemente un poco el paso por el prototipo, y ahora ya nos sumamos de tiempo. ¿Sí? Bueno, venga, pues pasamos. Que es 3 minutos, que es importante que veáis. ¿Se me oye bien? Sí. Entonces, en 3 minutos os voy a contar rápido un poco cómo hemos diseñado este prototipo. Como os ha dicho Elena, aunque está orientada a personas con diversidad funcional, en concreto con discapacidad intelectual, hemos tenido una mente abierta y flexible para que pueda adaptarse a todo tipo de población. Lo primero que nosotros hemos hecho es... ¿Esto no funciona ahora? Ahora. Cuestionarios y cribados, es decir, el usuario, cuando se registra, además de sus datos personales, responde una serie de cuestiones que nos permiten saber sus características personales. Esos cuestionarios, como veis ahí, se pueden adaptar cambiando la tipología de la letra, utilizando pictogramas o adaptándolos al nivel de comprensión que tengan. Por ejemplo, con un lector de textos para personas que no tengan lectoescritura o no tengan buen acceso visual.
y siempre al final le va a dar un feedback. Ese feedback puede ser una aplicación, un consejo, un enlace hacia otro profesional, el que se estime, porque todo esto es flexible y en cada caso nosotros hemos utilizado las 8 dimensiones, pero se podría utilizar cualquier tipo de cribado o cuestionario. Esto nos da un seguimiento y un estado constante, es decir, a medida que la persona contesta al cuestionario, se modifican cualquier tipo de elemento que nosotros queramos meter de seguimiento. En este caso nosotros hemos puesto un diagrama y arriba circular y unas estrellas abajo. A medida que vaya contestando afirmativamente y avanzando en las actividades, pues irá teniendo mejor repercusión. De igual manera, cuando tengamos personas con vulnerabilidad que vayan empeorando o que tengan una situación perjudicial o que tengan una situación de crisis, pues estos cuestionarios nos pueden advertir de que pueden entrar en un proceso negativo. Después, el funcionamiento es a través de etiquetas. Todo este cribado y este cuestionario nos da una serie de información que podemos trazar y que nosotros hemos generado a través de la terminología de etiquetas, que son todas estas características personales que tenemos ahí, que podemos añadir muchas más. Después hemos creado centros y grupos que crean otro tipo de etiqueta, de tal forma que la información, los recursos, la formación, todo lo que quisiéramos dar se podría gestionar a individuo a individuo a través de centros y grupos o profesionales y técnicos o cualquier otro tipo de interés que nosotros quisiéramos. Los grupos, nosotros entendemos el grupo dentro de la aplicación como cualquier agrupación de usuarios. Puede ser un centro, puede ser distintas unidades en un centro, puede ser un centro de día, o pueden ser diferentes aulas en un colegio, o pueden ser diferentes grupos de profesionales. Y cada grupo es independiente. Los usuarios no se mezclan de unos grupos con otros, con lo cual da seguridad para que puedan estar relacionados entre ellos. Porque nosotros potenciamos a las personas y queremos que sean más independientes. Entonces, que sean capaces de relacionarse en un entorno seguro. Y a través de estos grupos pueden intercambiar información, el profesional o el gestor del grupo y entre ellos mismos. Queremos que sean capaces de ser más activos y por eso generamos una agenda que, como va con las etiquetas, solo van a recibir la información que sea adecuada para ellos. Tienen libertad en Internet y en el mundo si tienen capacidad para acceder a lo que quieran. Nosotros aquí ayudamos a gestionar actividades, ocio, etcétera, que sea positivo para ellos. Queremos que sean capaces de ser más participativos y una herramienta fundamental es la formación. Y también generamos una academy en la que podemos facilitar formación individualizada, bien a través de píldoras o pequeñas semillas, vídeos, lo que queramos que sea muy breve, o formación más reglada, de tal manera que podamos hacer un seguimiento, gestionar, por ejemplo, un pasaporte. Pasa lo que es, ¿no? Queremos que sean capaces de hacer más cosas y tenemos un gestor de recursos también, que igual con el etiquetado acceden a los recursos de sus grupos, de su interés personal, de sus características de acceso o de comunicación. Y de manera breve, este es el prototipo que tenemos desarrollado. Muchas gracias. Enhorabuena y rápidamente lo que le vamos a pedir a la Fundación San Juan de Dios y a todos los participantes, primero, gracias por ser emprendedores y creativos. Segundo, tenemos a un networking enorme de personas que en streaming y en formato presencial están con vosotros hoy, apoyando. Mi pregunta sería, ¿qué le pedís a ese networking? ¿Qué necesitáis? ¿Financiación? ¿Amigos de camino? ¿Partners? ¿Clientes? ¿Proveedores? ¿Socios? Y los demás igual. Que al final dediquemos un minutito a decir qué queremos en concreto sacar de esta reunión. Nada más eso. Gracias, Carlos. Gracias. Como decía al principio, nuestro enfoque siempre es sistémico y en los sistemas tiene que haber empresas, tiene que haber administración, tiene que haber academia y tiene que haber sociedad, ¿no? Este no es un proyecto para los centros de la Orden de San Juan de Dios, que por supuesto lo hemos hecho para ellos, sino que es abierto. Entonces, por un lado, socios, ¿no?, en el ámbito de los mayores para poder desarrollar toda esta parte enfocada a mayores que creemos que es muy útil, ¿no? Y el otro día en la Dirección General también nos decían, pues muy encaminado a esta línea, ¿no?, que eran unas necesidades que tenían, con lo cual socios para poder desarrollar contenidos conjuntamente
Socios para poder pilotar, porque se ha hecho la primera parte, ¿no? Del emprendimiento, que es toda la parte científica, de conocimiento y de desarrollo tecnológico, pero ahora faltan los datos, falta poner en marcha y para eso se necesitan pilotos para poder tener datos, verificar que el modelo es útil y que luego se pueda aplicar esa segunda fase de dashboards, cuadros de mando y analítica, ¿no? Y luego, pues, financiación para poder ir escalando, lógicamente, a las siguientes fases y ponerlo en marcha. Pues enhorabuena. Muchas gracias, Carlos. Adelante, muy bien, pues seguimos. Adelante, Humanaker.